su temperatura alcanza los 650 grados Kelvin. Mediante un cambio isotérmico, su presión se eleva a 350 grados Kelvin, 350 kilopascales. Y finalmente, mientras un proceso adiabático adquiere 175 kilopascales de presión. Encontrar las variables termodinámicas en cada estado y los cambios de ella en cada proceso. El cambio total de las variables entre el estado inicial y final, y luego dibujar los procesos descritos en los planos PV. Aquí, dibujar el proceso completo. O sea, no los procesos por separado, sino el proceso 1, después el proceso 2, el proceso 3, el proceso 4. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Bueno, vamos a ver qué haríamos en general. Vamos a agarrar esto. Del enunciado, ¿cuántos estados tenemos? Bueno, tenemos el estado inicial, que está caracterizada por esa temperatura y esta presión, y dice que en forma isobárica va a otro estado. Después, en forma isotérmica, va a otro estado. Y finalmente, en forma adiabática, va a otro estado. Entonces, ¿cuántos estados tenemos? 3. ¿Por qué 3? Cuatro. Tenemos 4 estados. Si tenemos 3 procesos, tenemos 4 estados. Entonces, siempre vamos a tener un estado más que los procesos involucrados. En este caso, tenemos un ejercicio donde hay 4 estados porque tengo 3 procesos. ¿Cuáles son los procesos? Un isobárico, un isotérmico y un adiabático. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esa tablita que está aquí, ustedes la pueden construir para cualquier ejercicio. Únicamente ponemos aquí los estados y aquí las variables termodinámicas. Y aquí otra, el proceso, qué tipo de procesos y los cambios de en la variable termodinámica. Entonces, de este enunciado, yo puedo decir que en el estado 1 tengo 400 grados Kelvin y tengo una presión de 150 kilopascales. En el estado 2 dice que va en forma isobárica a 650 grados Kelvin. Entonces, dice que en el estado 2 alcanza 650 grados Kelvin. ¿Qué me dice que sea de forma isobárica? ¿Que tiene presión constante? Que la presión es constante. Entonces, quiere decir que la presión en el estado 1 y la presión en el estado 2 es la misma porque va en forma con presión constante. Entonces, la presión es la misma en el estado 1 y estado 2 y todos los estados intermedios que toca al ir del estado 1 al estado 2. Entonces, quiere decir que aquí tengo 150 kilopascales. Después dice que tiene un cambio isotérmico, donde su presión se eleva a 350. Entonces aquí tengo la presión que se eleva a 350. ¿Pero qué quiere decir que sea un cambio isotérmico? ¿Qué nos dice la palabra un cambio isotérmico? Que la temperatura es constante. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura en el estado 2 y toda la temperatura que va en el estado 2 al estado 3, por todos los estados que pase, van a tener la misma temperatura, que en este caso son 650. Y finalmente dice que va mediante un proceso adiabático y adquiere una presión de 175 kilopascales. Obviamente, en un proceso adiabático, como vimos, como se vio, no se mantiene constante en ninguna de las variables, ni la presión, ni el volumen, ni la temperatura. Entonces, para los estados, yo puedo hacer esto. Y entonces mi tablita
O sea, quiere decir que ya no necesito, hay pocas cosas que tengo que calcular, precisamente los volúmenes y una temperatura. Vamos a ver qué puedo hacer en los procesos para ver los cambios en las variables termodinámicas. En el estado 1, ¿qué pasa con la presión? ¿Cuál es su cambio? No tiene cambio. No tiene cambio. Entonces, ¿cuánto vale delta P? Pues vale 0, ¿verdad? Vale 0. En el proceso 2, ¿cuál es el cambio en la temperatura? ¿Cuánto cambió la temperatura al ir del estado 2 al estado 3? ¿250 cambió al ir del estado 2 al estado 3? Cero, ¿verdad? 0. De 2 al 3, 0. Ahora, el cambio de 1 a 2, pues lo tengo, es, como dicen, 250, como dicen ahí varios de ustedes. El cambio de presión del estado 1 al estado 2, o del estado 2 al estado 3, ¿cuánto es? Del estado 2 al estado 3, ¿cuánto es? El cambio de presión del estado 2 al estado 3, ¿cuánto es? 200, entonces ponemos aquí 200. Y el cambio de presión del estado 3 al estado 4, ¿cuánto es? Menos 175. Ahora, del estado 1 al estado 4, ¿cuál es su cambio de presión? Porque lo podemos calcular, lo podemos obtener cuánto vale. Vale 25. Ahora, vamos a ver, el exponente politrópico para un proceso isobárico, ¿cuánto vale? 0. Vale 0. El exponente politrópico para un proceso isotérmico, ¿cuánto vale? Sin miedo, ¿cuánto vale? Es un proceso isotérmico. 1. Vale 1. Y en este caso, el exponente politrópico para un proceso adiabático, donde el gas es neón, ¿cuánto valdría? ¿De qué tipo es el gas neón? Bueno, dice Luis Alberto que vale del orden de 1.6666. Bueno, es un gas monoatómico, entonces tienden a 1.67. Claro, este valor específico de K lo podemos obtener si ya llegamos a la tablita. Yo voy a checarlo cuánto vale. Vamos a agarrar aquí, voy a ver mi tablita. Aquí tengo neón. Y tengo que su exponente politrópico, 4 decimales, apúntenlo. Es 1.6668.
6,668. Es decir, aquí me falta un 8 a 4 decimales, que es como trabajamos. Entonces, fíjense, si yo hago esa tablita, esta información que tengo aquí, ¿de dónde la sacamos? La sacamos del enunciado que me da el ejercicio, nada más. Del enunciado que me da el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular de ahí? Pues tengo que calcular las otras variables que me piden. Bueno, las otras variables, que es el volumen en el estado 1, el volumen en el estado 2, el volumen en el estado 3, el volumen en el estado 4, la temperatura en el estado 4, el cambio de volumen en el primer proceso, el cambio de volumen en el segundo proceso, el cambio de volumen en el tercer proceso, el cambio de volumen total, el cambio de temperatura en el tercer proceso y el cambio de temperatura total. Es lo que me piden. Entonces, procedemos a hacerlo. ¿Qué hacemos primeramente? Pues vamos a ver. Fíjense una cosa. Yo tengo aquí que tanto en el estado 1, 2, 3, tengo las presiones y las temperaturas. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Hacer únicamente aplicar la ecuación de estado y obtengo cuánto vale el volumen. Pero si me quiero lucir, puedo aplicar la ecuación de estado en el estado 1 y para calcular el volumen en estado 2, digo, bueno, el proceso es un proceso isobárico, veo cuál es su relación que existe y obtengo el mismo resultado. Lo mismo para el proceso, va a ir de 2 a 3. Ya que tengo una variable de volumen, ¿verdad? Puedo encontrar la otra conforme a su relación mediante el plan de procedimiento. Entonces, ¿qué hago yo? Ya vamos a dividir aquí en pasos. Vamos a poner el paso 1. ¿Qué hacemos en el paso 1? Bueno, yo aplico la ecuación de estado. Entonces, aplico la ecuación de estado. En el estado 1, donde conocemos la presión y la temperatura. Entonces, en el estado 1 aplicamos la ecuación de estado P índice 1, B índice 1 igual a MRT índice 1, de donde despejamos el volumen y nos queda que el volumen es igual, la presión que estamos multiplicando pasa dividiendo a MRT1 en P1. Pongo aquí, le evalúo, es igual a, no son 7, todavía son 6 kilogramos, me parece, 6 kilogramos neón, que es, su R es 0.4120 por la temperatura, que es 400, entre la presión, que es 150, y me da un valor numérico, que ese no es. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto da ese valor numérico, jóvenes? $6.592. 6.592 nada más. Sí, 3. Entonces tengo que es 6.592 metros cúbicos. Entonces ponemos aquí que vale 6.592 metros cúbicos. Aquí me faltó poner las unidades en esa tablita. Entonces tengo metros cúbicos. Ya que tengo esto, para calcular el volumen de estado 2, tengo dos formas de hacer. Una, aplico la ecuación de estado, y otra es aplicar la relación que hay en un proceso isobárico, donde la presión no cambia, pero cambia el volumen y la temperatura. Lo que yo hice
Lo que yo hice primeramente fue esto. Agarro y digo yo, pasa del estado 1 al estado 2 mediante un proceso isobárico. Quiere decir, la presión 1 es igual a la presión 2. Y tenemos que la temperatura de índice 2, la tenemos, de índice 2 es igual a, la tenemos aquí que vale 650, igual a 650 Kelvin. Entonces, aplicamos la reacción que se dice para un proceso isobárico. La presión es a presión constante y tenemos que el volumen 2 entre la temperatura 2 es igual al volumen 1 entre la temperatura 1. Si yo conozco cuánto vale la temperatura 2, el volumen 1 y la temperatura 1, despejo de aquí el volumen 2 y me queda que es igual a... Despejamos el volumen 2 y me queda que es igual a B índice 1 por T índice 2 entre índice 1. Tengo que el volumen 1, ya lo calculamos, que es 6.592 por la temperatura en estado 2, la temperatura en estado 2, que es 6 puntos, todavía no, 6 puntos, por 650, que es la temperatura en estado 2, que me lo dice el enunciado del problema, 650, entre la temperatura en estado 1, que es 400. Hago esta operación y ¿cuánto me da? $10.7 veces. Dice Anaí que da 10.712 a 12, a 3 decimales nada más. Bueno, entonces yo dije también que puedo aplicar la ecuación de estado. Si aplico la ecuación de estado, que aquí está abajito, me quedaría despejando 6 metros por esto, por la temperatura en el estado 2, que es 650, entre la presión en estado 2, que es 150. Si evaluamos esto, ¿cuánto me da? 6 por 0.4120 por 650 entre 150. ¿Cuánto me da? $10.712. O sea, 10.712. Podemos ver que haciéndola, aplicando cómo es el proceso que sigue y la acción que sigue, o aplicando técnicamente la ecuación de estado, el resultado me da exactamente lo mismo. Quiere decir que no se modifica el resultado si yo aplico correctamente cómo pasa del estado 1 al estado 2 mediante su relación, o aplicando la ecuación de estado, que me da que es aquí 10.712. 10 puntos, todavía 10 puntos. 10.712. Si ya tengo esto, ¿qué puedo calcular? Pues puedo calcular el cambio de volumen que hubo entre el proceso 1 y 2. ¿Cuánto sería esto? Sería 10.712 menos 6.592. ¿Cuánto da? $4.12. 4.12. Eso es lo que me dice, ¿verdad? Entonces,
volvemos de nuevo. ¿Qué hago? Para pasar del estado 2 al estado 3, se hace un proceso isotérmico. ¿Puedo aquí aplicar la ecuación de estado también para calcular cuándo vale menos 3? ¿O puedo aplicar la relación que hay entre la presión y el volumen para un proceso isotérmico? ¿Qué fue lo que hice yo? Ya ni me acuerdo. Aquí tengo que eso es igual aquí a 650. Su presión en el estado su presión en el estado 2 y 3 las conocemos. O sea, la presión en el estado 3 es igual a 350. La presión en el estado 3 es igual a 350. Y la presión en el estado 2 es igual a ¿cuánto? A 150. Entonces, si yo aplico la relación del proceso para un proceso isotérmico, tendríamos que sería esta. Tenemos que, esa es la relación. Si aplico esa relación, como conozco la presión y el volumen en el estado 2, conozco la presión en el estado 3, despejo el volumen 3, ¿y qué me queda? Presión 2 por volumen 2 entre presión 3. ¿Cuánto vale el volumen 2? La presión 2 vale 150 kilopascales. ¿Cuánto vale el volumen 2? Ya vimos que acabamos de decir que vale 10.712 entre la presión en el estado 3, que es de 350. Y entonces hago esta operación. ¿Cuánto me da esto? $4.5908. 4.5908 metros cúbicos. Entonces voy a ponerlo acá. Me da 4.5908. Bueno, también puedo verla aplicando la ecuación de estado. Vamos a hacerla para que veamos que nos da el mismo resultado. Aplicamos la ecuación de estado. Para el estado 3, le cambio aquí únicamente, es para el estado 3. Estado 3. Estado 3. Estado 3. Y entonces en el estado 3, obviamente, la temperatura, ¿cuánto vale? Entonces vale 650. ¿Sí? Pero la presión, ¿cuánto vale en estado 3? Vale 350. 350. Entonces, si hago esa operación, 6 por R por temperatura en 350, ¿cuánto me da? 4.5908. 4.5908.
Es decir, me da exactamente el mismo valor, ¿verdad? Exactamente el mismo valor. O sea, quiere decir que no importa cómo yo agarre eso, si agarro el proceso o agarro la cuestión de estado, si la puedo, me da los mismos valores si tengo esas cosas. Ya que tengo este valor, puedo calcular cuánto vale el cambio de volumen. ¿Cuánto vale este cambio de volumen? $6.1212. No creo. Yo creo que sea menos, porque el volumen en estado 3 es más pequeño que el volumen en estado 2. Entonces el cambio no puede ser positivo. Vale menos 6.1212. O sea, es un cambio negativo. O sea, disminuye el volumen, cambio negativamente. Entonces, finalmente, ¿qué me queda? Me queda calcular dos variables, el volumen y la temperatura en el estado 4. Y el cambio y el proceso que va del estado 3 al 4 es un proceso adiabático, donde el exponente politrópico del gas es 1.6668. Aquí no me queda más que aplicar cómo se comporta el gas cuando va del estado 3 al estado 4. Y el comportamiento que hace el gas al ir del estado 3 al estado 4 es un proceso adiabático. Entonces, ¿qué aplicamos? Donde dice que la presión en el 4 es de 1.75, donde la presión en el 4 es igual a 175 kilopascales. Kilopascales. Y el volumen en el 3, tengo la presión en el 3 y el volumen en el 3. La presión en el 3 vale 350 y el volumen en el 3 vale 4.5904. Entonces, aplico, la K es 1.668 para el gas indicado, y entonces aplicamos, ¿qué? Aplicamos esa relación, donde despejo cuánto vale el volumen 4, cuánto vale el volumen 4, y aquí me queda 668. Hago esta. Pongo aquí los valores de eso. ¿Cuánto vale el valor de la presión 4? Del volumen 4. Digo, el volumen 3, ¿cuánto vale? Volumen 3 ya lo calculamos y me dice que es 4.5908 en general. ¿Cuánto vale la presión en estado 3? Si mal no recuerdo era 350. Pero ahorita checo. 350. Y en la presión en estado 4, 175. Y aquí tengo que son 175. A la 1.668. Pero si yo hago esta operación correctamente, obtengo cuánto vale el volumen en el estado 4. Y quiere decir, para esto debemos aplicar correctamente la calculadora. Voy a traer mi calculadora para ayudarles a hacer esta operación.
No, esta no, para mí es la otra. Esta operación. Traigo mi calculador. Voy a hacerla. ¿Cómo lo haría yo? ¿Cómo lo haría yo? Yo lo haría lo siguiente. Agarro lo que está dentro del paréntesis, que es presión 3 entre presión 4, que sería 350 entre 175, me da igual. Y esto lo tengo que elevar a esta potencia. Entonces, lo elevo a esa potencia, pero la potencia es una división. Entonces, agarro un paréntesis y digo que es 1 entre 1.6668, cierro el paréntesis, igual. Entonces me da el valor que tengo de todo el paréntesis ya elevado a esa potencia y lo multiplico por el volumen, que es 4.5908, y tengo que me da un volumen de 6.9581 aproximado a 4. La quinta decimal es 2, por eso queda aquí, me queda un volumen de 6.9581 metros cúbicos. ¿Alguna pregunta sobre cómo hice la operación? El 1 entre 1.6668 es la K, ¿verdad? Bueno, no, es 1 entre K. ¿Por qué? ¿Por qué es 1 entre K? Si yo despejo de aquí el volumen 4, la presión 4 pasa dividiendo. Y después, aquí tengo una cosa elevada a una potencia, que es la potencia acá. ¿Qué hacemos para quitar la potencia? Una raíz. Una raíz. Entonces, extraigo raíz. La raíz de K sería 1 en K. 1 en K. Por ejemplo, si voy a hacer raíz cuadrada sería 1/2. Raíz cúbica 1/3. Raíz cuarta 1/4. Raíz quinta 1/5. Entonces, raíz de K, 1 en K. Y aquí me queda esto elevado a la 1 en K. No es el exponente, es 1 entre el exponente, porque el exponente estamos sacando raíz del valor del exponente. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, entonces llegando a esa fórmula prácticamente nada más es para el proceso adiabático, ¿verdad? No es fórmula. Esa expresión que está aquí me da el comportamiento para un proceso adiabático dependiendo del gas. La K es el exponente politrópico para el gas en cuestión, en donde los gases monoatómicos tienden a 1.67. Aquí tenemos que este es 1.6668, ya cuando la calculamos a 4 decimales. Por eso aquí está tu tablita. En esa tablita que van a llenar ustedes, aquí van a tener esto. Teniendo esta cosa, sacan el peso molecular. ¿De dónde? De la tabla periódica. El argón es un átomo, entonces me da el peso molecular de este átomo. Pero, por ejemplo, el butano, que es C4H10, dice, tengo 4 carbones y 10 hidrógenos. Su peso molecular sería la suma de los 4 carbonos más los 10 hidrógenos. Me da esto. Y para calcular esta R, divido esta R de los gases universales gases ideales que ya están en las unidades adecuadas, lo divido entre esto, peso molecular, y me da esta cosa. Para cada gas, si yo obtuve correctamente su peso molecular, me da un valor correcto de R. Ya que tengo R, como CB me lo están dando, en el tablón especificamos que R es igual a CP menos CB. Entonces, para calcular cuánto vale CP, despejo cuánto vale CP de la expresión R igual a CP menos CB. Entonces, la CB pasa sumando y calculo CP. Ya que tengo CP y CB, claro,
si calculé correctamente estas, calculo K, que es igual a la gamma, que es CP en CB, para todos los gases, y entonces me dan todos los gases. Esa columna estaba vacía. Inclusive para el aire, aquí me da que es 1.4006. Y aquí tenemos para todos los gases ya calculada. Pero entonces esto, yo se los diré, háganlo. Estos son gases que general, son gases reales. O sea, aire, argón, butano, dióxido de carbono, monóxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, helio, amoníaco, vapor de agua, neón, propano, etileno, octano, etano, metano, hidrógeno, acetileno, cloro, óxido nítrico, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, etanol, metanol, óxido nitroso, dióxido de azufre. Son gases reales. Entonces, eso les va a ayudar cuando lleven termodinámica. Entonces, pueden tener esa tablita llena desde ahorita. La pueden llenar. Entonces, ya que tenemos esta cosa, bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Entonces ya ponemos este volumen acá, 6.9581. ¿Alguien ya hizo esa operación? Porque esta la hice yo. No sé si me equivoqué o no me equivoqué. Yo soy muy malo para hacer mis operaciones aritméticas. ¿La del estado? No, la que hicimos, la que yo hice. O sea, la que yo hice. El volumen 4. ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto les da a esa operación? 4.5108 que multiplica a 350 y 365 elevado a la 1 entre 1.6668. ¿Les da lo mismo que a mí? Me dan 6.9596. ¿Qué K utilizaste? Ah, no, perdón, me equivoqué. Lo de 4.5908. Sí, me da 6.9581. Bueno, ojo, aquí está, tienen que, como ustedes ven, aquí va a depender mucho de cómo utilizamos nuestra calculadora, ¿eh? Entonces, ya que tengo eso, puedo calcular cuál es el cambio del volumen en el proceso 3. ¿Cuánto cambia? ¿2 qué? Mm, 2.3673. 2.3673. Sí. Pero ya tengo esto. Entonces, puedo también ver cuánto cambió el volumen total. ¿Cuánto cambió el volumen total? ¿0 punto qué? ¿0.300 qué? ¿O 3000 qué? ¿Cómo, profe? Perdón, es que se me fue el internet y lo dejé de escuchar. ¿Cuánto es el cambio de volumen total? O sea, ¿qué quiere decir volumen total entre el estado 4 y el estado 1?
0.300 ¿qué? ¿O 3000 qué? 3, 6, 6, 0.3661. 61. Bueno, fíjense una cosa, esos cambios totales están aquí, los podemos hacer directamente de los estados, o los podemos hacer sumando estos cambios en cada proceso. Me da exactamente el mismo valor. Para completar lo que me piden, bueno, casi lo que me piden, necesitamos calcular cuál es la temperatura en el estado 4 y el cambio en el proceso 3 y el cambio total de temperatura. ¿Para qué hacemos eso? Pues teniendo ya esas dos variables, aplicamos la ecuación de estado para el estado 4, despejando la temperatura 4, y tenemos aquí que es la presión en el estado 4 por el volumen en estado 4 entre M por R. La presión en estado 4 es de 175. 175. El volumen en el estado 4 es de 6.9581. La masa es de 6 y la R es de 0.4120 porque es un galeón. Entonces, ¿cuánto da esa temperatura? 492.5839. 492.38 58. 58. 39. Entonces, 58, 39. Entonces ya te pongo esto acá. 400. 492.5839. Entonces, ¿cuánto vale el cambio de temperatura entre el estado 3 y el estado 4? Menos 157.4161. Menos 157 punto ¿qué? 4161. Sí. Bueno, ahora, ¿cuánto cambia la temperatura total entre el estado 1 y el estado 2? Pues a mí me dice que aquí sale en 92.5839. Yo estoy restando 4 menos 1. 4, ¿qué es 4,000? Eso, entre 1, eso. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Sumen 250 con menos 157.91, 4161. A ver si nos da ese valor que tenemos aquí. 92.5839. O sea, me da el mismo valor haciendo esto que haciendo esto. Entonces, ya tengo aquí todo lo que me pide el problema, excepto dibujar los procesos en el plano PV. Para dibujar los procesos, ¿qué hago? Hago lo siguiente. Voy a borrar esto que está aquí.
Esto no corresponde a eso, ¿no? Pero ¿qué haríamos aquí? Yo agarraría mi diagrama PV, mi eje de presión y mi eje de volumen, y marcaría, bueno, ¿saben qué? Voy a traer el Paint. Entonces presento el Paint, ¿y qué es lo que haría yo? Yo haría lo siguiente. Dibujaría mi eje de presión, mi eje de volumen, y luego en estos ejes marcaría los estados. ¿Qué marcaría yo? O sea, díganme cuál es la presión más pequeña. El valor de la presión más pequeña, ¿cuánto vale? En lo que calculamos, o sea, en este proceso, tenemos que el valor, la presión más pequeña es 150. Entonces, ¿qué marcaría? Yo aquí marcaría 150 en presión. ¿Cuál es la que sigue? Jóvenes. 175. 175. Y después. Y la otra. 350. 350. Voy a hacer lo mismo con el volumen. Díganme el volumen más pequeño. ¿Cuándo es el volumen más pequeño? ¿Puede poner el archivo? Es que si no lo copié. Bueno, entonces tengo aquí que es de 4.5. 4.5908. Entonces, tengo aquí mi volumen que es de 4.5908. ¿Cuál es el volumen que sigue? El volumen que sigue es de 6.592. Después tiene 6.9581. O sea, aquí casi pegadito. Y otra 71.2. que es 10.7112. 10 puntos hasta acá. No, díganme lo siguiente. El proceso número 1, ¿de qué tipo es? Isobárico. ¿Y cuál es la presión? ¿Cuál es cuál es el punto de presión volumen inicial? La presión es constante. Sí, pero ¿cuánto vale la presión inicial? 150. 150. ¿Y su volumen? 6.592. 6.592.
Es decir, el punto inicial es de 150 y este valor, aquí. Es un proceso isobárico que va ¿a qué volumen? 6.592. Bueno, ese es el volumen inicial. ¿Sí? ¿Y el volumen en el estado 2 cuánto vale? 10.712. O sea, va hasta acá. La presión constante. O sea, la curva que tenés es una curva horizontal. El siguiente proceso, ¿qué tipo es? Isotérmico. ¿Cuál es el volumen del punto 3? 4.5908. 4, o sea, es el volumen más pequeño. ¿Y cuál es su presión? 350. La más alta, o sea, va a este punto. Entonces va de aquí para acá, pero la curva no es una recta. Va de aquí para acá, de aquí a, bueno, no como la estoy cruzando, sino va de este punto inicial a este, y la curva es una curva así más o menos. No así, no Pavía. Así, pero no la muevas todavía. Más o menos así. Ahora, de el estado 3 al estado 4, ¿qué tipo de proceso es? Adiabático. ¿Y cuál sería su volumen? 6.59581. O sea, ¿y su presión? 175. O sea, es ese punto. Va de aquí para acá, por un proceso didáctico que también es curvo, más pronunciado que el otro. Y entonces ahí tendría dibujado mis tres procesos. Mi proceso isobárico, que es una línea horizontal, mi proceso isotérmico, que es una curva con cierta pendiente, y mi proceso adiabático, que es una curva más pronunciada, más parada que la isotérmica. Entonces, ¿qué haría? Yo dibujaría y pusiera estos puntos, marcados esos puntos, y entonces ya de ahí puedo trazar cómo va mi diagrama en el PV. Entonces, ¿alguna pregunta de este ejercicio? Yo nomás tengo una, bueno, relacionada con la del ejercicio 1 de la tarea, profe. No me voy a adentrar en él, sino nada más es una relacionada. A ver. Por decir, en este ejercicio que hicimos, prácticamente el enunciado nos dio que las cantidades, ¿no? Y en el ejercicio que tenemos nosotros para hacer, sí, prácticamente nada más nos dice, en forma isobárica, su temperatura se duplica. Entonces la temperatura que tenemos la multiplicamos por 2, ¿no? Supongo. Pues sí, si se duplica, ¿no? Duplicar es 2 veces lo que tenía. Sí. Y miren, hay ejercicios que no me dan, a lo mejor no me dan el valor numérico, pero me dicen cómo está, me dicen todos sus datos. O me dicen el valor numérico en 1, y dicen se duplica, se triplica, disminuye a la mitad, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que, como les he dicho,
saber sacar la información del enunciado. Bien, al leer el enunciado, si entiendo el enunciado, voy a sacar la información, así como hicimos nosotros en este, que mucha información que aquí, y la voy a poner de rojito, bueno, la voy a subrayar esta, esto, esto, todo lo que marqué de amarillo, lo sacamos exclusivamente de leer correctamente el enunciado. De ahí sacamos esos datos. Si leímos y entendemos el enunciado, de ahí sacamos esos datos. Entonces, en todos los ejercicios, habidos y por haber, en todos los que yo voy a tener en mi carrera de ingeniero, del enunciado que me den o de las cosas prácticas que tengo que hacer, que tienen que pasar ahí, de esas cosas yo voy a sacar lo que tengo y qué es lo que me falta tener. O sea, voy a sacar mis parámetros que sí tengo y mis parámetros que no tengo y bajo qué procesos van. O sea, esto me lo están dando y me dan esto. Entonces, esto lo voy a sacar ¿de dónde? Del enunciado del ejercicio. Como esté. Entonces, debo aprender a sacar mi información del enunciado del ejercicio. Si no saco la información del enunciado del ejercicio, pues entonces no entendí el ejercicio. Porque no puedo sacar la información que tiene el ejercicio. Entonces es lo que tenemos que hacer. Y la otra cosa que ustedes ven aquí, tienen que manejar muy eficientemente su calculadora. Rápido y eficiente. Rápido y bien. Rápido y bien. Que es uno de los grandes defectos que tenemos también. Y digo tenemos porque yo también lo tuve. No más que a mí no me dijeron cómo corregirlo. Claro que mi calculadora no era la que ustedes tienen. Les voy a enseñar cuál era mi calculadora. ¿Pueden ver esto? ¿Sí la pueden ver a través de la cámara? ¿Los libros? ¿Librero? ¿Ven esa reglita? Esa reglita que estoy sosteniendo. ¿Sí la ven? Esa cosa que sucede con mis manos. No, solo se ve su rostro. ¿Puedo alzarlo un poquito más? Ahí. Sí. Ah, ¿sí la ven? Bueno, esta reglita era mi calculadora. Se llamaba regla de cálculo. Costaba en mis tiempos de estudiante y hasta 90, era una cosa que costaba, era lo más económico dependiendo qué tipo de regla tenía, costaba alrededor de 200 pesos de hora. O sea, lo que cuesta una calculadora que ustedes utilizan. Pero es una regla de cálculo donde podíamos hacer todos los operaciones que ustedes hacen
únicamente que aproximar, y aproximados a 2 decimales. Aquí tenemos una aproximación de 2 decimales, que es la que me permitía la regla de cálculo, me permitía mi calculadora. Se podía aproximar, pero esa era, y teníamos que manejarla lo más rápido posible. Lo más rápido posible para hacer nuestro... Eso. Claro que esto tenía sus instrucciones, se las voy a mostrar sus instrucciones. Era un papelito como este, y desgraciadamente todas las instrucciones venían en inglés, porque no estaba como ahora que están obligados a poner las instrucciones en el idioma a donde van a exportar el material. Ahí venía en inglés. Entonces, para poder medio utilizarla, tenías que agarrar tu diccionario o medio traducir el inglés de tus instrucciones. Esa era mi calculadora. Y con esta yo podía sacar todo lo que hicimos, inclusive logaritmos. Y tenemos que manejar. Ahora es más fácil, nomás apretamos teclitas. Pero también tienen instrucciones de cómo se maneja. Lo que pasa es que nunca las leemos. Entonces, como ustedes vieron en ese ejercicio, pues hay que sacar la información del enunciado, y hay que hacer operaciones. Ahora yo se las pido 4 decimales porque es más sencillo, se puede trabajar fácilmente 4 decimales. Pero para sacar esos números que ponemos aquí, tenemos que hacer las operaciones bien y rápido. Bien y rápido. ¿Qué quiere decir eso? Que debo tener habilidad con mi calculadora para poder hacer mis operaciones. Como ustedes ven, tengo que hacer despejes de mis expresiones. Entonces, debo manejar bien mi álgebra para poder despejar. Si no sé despejar correctamente, pues ya voy a obtener valores malos. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? Entonces, los ejercicios que yo les puse son de este tipo. Y entonces, el dibujo que tenemos que hacer, pues es el dibujo que tenemos que poner así, no un proceso, otro proceso, no, sino el proceso 1, el proceso 2, el proceso 3, dibujar en un diagrama los procesos juntos, no por separados, juntos. O sea, donde termina el primer proceso, empieza el segundo. Donde termina el segundo, empieza el tercero. Y si tuviéramos 10 procesos, es lo que haríamos continuamente. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, yo voy a hacer lo siguiente. Ya quedamos que el examen tercero es el viernes 5, ¿verdad? Entonces tenemos 2 clases la semana próxima. El lunes primero y el miércoles 3. Voy a aclarar las dudas que tengan. Entonces, si tienen dudas,
Tomás, le voy a pedir un favor, no me las manden 8 de la noche. Porque ya no las veo. Las veo hasta hoy en la mañana. Todas las dudas que me mandaron, Marco, Verónica, Aurora, todos que me mandaron como 6, Edgar, se mandaron 6, 7 personas, las vi hoy en la mañana. Ahorita, 6:30 de la mañana. Y me di cuenta que muchos de ustedes no entendían no entendían ese tipo de ejercicios. O tenían muchas dudas en ese tipo de ejercicios. Entonces, por eso traje uno que, como ustedes vieron, no era originalmente el enunciado, sino cambié el enunciado, y las demás fueron cosas que fuimos cambiando por ahí, pero tenemos que manejar correctamente nuestra calculadora y rápido. Aquí lo hicimos entre todos. Pero en el examen no tienen que ser solitos. Entonces, si me mandan sus dudas con anterior, puede ser que las dudas, como muchas dudas de ahora, eran prácticamente en el mismo tópico, entonces yo puedo poner explicar con un experimento todas esas dudas, con un ejercicio esas dudas. Mientras que a cada quien le respondo en el transcurso del tiempo, en el transcurso del día, su duda particular. Pero entonces, si tienen dudas, mándenmelas hoy antes de las 6 de la tarde para que yo las vea. Porque acuérdense que el fin de semana prácticamente yo no me conecto. Entonces, las que me manden el domingo o eso, no las voy a ver hasta el lunes en la mañana, prácticamente cuando estemos en clase. Entonces, claro que se las contesto después, se las contesto en general, ¿no? Se las contesto. No he dejado de contestar alguna sola duda que me han planteado. Entonces, lunes y miércoles vamos a aclarar dudas. Cualquier duda que tengan, sobre todo el curso en general, sobre todo el curso. Porque van a decir, muchos de ustedes pueden que estén preparando ya su global. Aunque todos podemos llegar no podemos ser el global, o sea, la mayoría. Entonces, pero pueden hacer preguntas de todo el curso. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, por favor. Bueno, las dudas especiales que me mandaron se las voy a contestar en el transcurso del día. Ahí voy a ir viendo sus dudas, aclarando sus dudas y contestando de las dudas que tengan. Porque tengo que bajar el archivo que me mandan, verlo por otro lado, poder modificarlo. Bueno, aclarar ahí como aclaramos sus exámenes, ponerle sus notas, qué es lo que hicieron bien, qué es lo que hicieron mal, qué es lo que están, qué es lo que tienen que hacer para que puedan ustedes seguir su mismo archivo, no otro archivo, su mismo archivo que se mandaron, ver dónde están mal y por qué están mal. Entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el próximo lunes. Hagan ejercicios para aclarar